Durante años, toneladas de cocaína lograron entrar en Europa y desaparecer dentro de una red perfectamente organizada sin que casi nadie imaginara quién estaba realmente detrás. No hablamos de simples traficantes ni de un grupo improvisado. Hablamos de una estructura criminal con contactos, rutas internacionales y una capacidad de moverse en silencio que durante mucho tiempo les permitió actuar sin levantar grandes sospechas. Pero todo empezó a venirse abajo cuando la Guardia Civil detectó un movimiento que no debía estar ocurriendo. Y ese pequeño detalle terminó destapando una de las investigaciones más delicadas de los últimos tiempos. Quédate hasta el final, porque lo que se descubrió en este operativo cambia por completo la dimensión de esta historia, y la forma en la que esta organización movía cocaína a gran escala te va a dejar helado. Suscríbete y activa la campana, porque lo que viene ahora no parece una simple redada, parece una operación de otro nivel. La investigación no comenzó con una persecución espectacular ni con una gran incautación. Comenzó como empiezan muchos de los casos más serios, con pequeños indicios que por separado parecían poca cosa, pero que juntos empezaban a formar un patrón demasiado preciso como para ignorarlo. Movimientos de mercancías sin una lógica clara, contactos repetidos, desplazamientos internacionales demasiado medidos y una actividad aparentemente legal que vista con más detalle empezaba a dejar demasiadas dudas. Fue entonces cuando varias unidades especializadas de la Guardia Civil comenzaron a seguir cada paso con máxima discreción. Lo que parecía una simple línea de tráfico terminó revelando una estructura mucho más organizada de lo que se esperaba. Los agentes detectaron rutas estables, apoyos logísticos y una jerarquía interna tan bien construida que todo indicaba que no estaban ante un grupo cualquiera, sino ante una red acostumbrada a operar con disciplina, dinero y protección. A medida que avanzaban las vigilancias, el caso empezó a tomar otra dimensión. Ya no se trataba solo de interceptar droga, se trataba de entender cómo funcionaba una organización capaz de mover cocaína a gran escala, sin apenas dejar huella. Y cuanto más se profundizaba, más claro quedaba que algunos de sus miembros no eran simples transportistas ni intermediarios de bajo nivel, sino auténticos responsables de una maquinaria criminal diseñada para durar y seguir funcionando, incluso si una parte caía. Lo verdaderamente inquietante no era solo la cocaína, sino la precisión con la que esta red había aprendido a esconderse a plena vista. Y cuando los investigadores empezaron a seguir el dinero, las rutas y los contactos, lo que apareció fue mucho más grande de lo que parecía al principio. A partir de ese momento, la operación cambió por completo. La Guardia Civil entendió que ya no estaba siguiendo a piezas menores, sino a quienes presuntamente controlaban una parte importante del tráfico internacional de cocaína. Eso lo cambia todo, porque cuando una red alcanza ese nivel ya no solo mueve mercancía, mueve información, contactos, coberturas y una capacidad de reacción que la convierte en una amenaza mucho más seria. Uno de los detalles que más preocupó a los investigadores fue comprobar que parte de la operativa estaba camuflada dentro de estructuras aparentemente legales. Empresas, transportes, almacenes y movimientos que desde fuera podían parecer normales, pero que en realidad servían para dar cobertura a una actividad mucho más oscura. Y eso es precisamente lo que hace tan difíciles de desmontar a estas organizaciones, que aprenden a parecer invisibles. Los seguimientos también permitieron detectar comportamientos muy reveladores. Reuniones breves, cambios de vehículo, desplazamientos en horarios concretos y una forma de actuar demasiado medida como para ser casual. Eso confirmó una sospecha clave. Quienes dirigían esta red llevaban tiempo operando como gente acostumbrada a vivir bajo vigilancia, a desconfiar de todo y a protegerse ante un posible golpe policial. En ese punto, el objetivo dejó de ser simplemente incautar droga. El objetivo pasó a ser mucho más ambicioso: capturar a la cúpula, cortar la cadena de mando y golpear donde realmente podía hacer daño. Porque detener a quienes están abajo no destruye una organización así. Lo que la debilita de verdad es llegar a quienes la coordinan desde arriba. Y justo cuando parecía que todo seguía funcionando con una normalidad casi perfecta, se produjo el movimiento que lo cambió todo. Un paso en falso, una maniobra demasiado sensible y una conexión que hizo saltar todas las alarmas. A partir de ahí, la operación entró en su fase más delicada. La intervención final no podía improvisarse, no bastaba con localizar a varios implicados y actuar rápido. Había que hacerlo en el momento exacto, con las piezas importantes controladas y con la seguridad de que las pruebas clave no desaparecerían antes de tiempo. En una red así, cualquier error puede tirar meses de trabajo a la basura en cuestión de minutos. Por eso, la fase definitiva se preparó con una precisión absoluta. Los agentes distribuyeron equipos, controlaron accesos y coordinaron tiempos para actuar casi de forma simultánea.
La idea no era solo detener, la idea era bloquear la capacidad de reacción de la red antes de que pudiera destruir documentos, vaciar dispositivos o reorganizarse. La madrugada elegida para el operativo estaba pensada para reducir al máximo el margen de maniobra de los implicados. En este tipo de operaciones, cada minuto cuenta. La diferencia entre entrar a tiempo o llegar tarde puede ser la diferencia entre desmantelar una red o dejar que se esfume. Lo más impactante no fue solo el despliegue, sino que cuando los agentes entraron, lo que empezó a aparecer confirmó que no estaban ante una operación normal. Dale like si te gustan estas historias reales contadas con tensión y detalle, porque lo que vino después fue exactamente lo que cambia una investigación por completo. Las primeras entradas se ejecutaron con la rapidez necesaria para evitar cualquier margen de respuesta. En cuestión de minutos, varios puntos clave quedaron bajo control y los investigadores empezaron a comprobar algo que hasta ese momento solo sospechaban: la red tenía una capacidad operativa mucho más sólida de lo que reflejaban los primeros informes. En los registros comenzaron a aparecer materiales, documentación, dispositivos de comunicación y soportes digitales que podían resultar decisivos para reconstruir cómo había funcionado realmente la organización. Y eso es justo lo que diferencia un golpe aparente de un golpe serio, no solo lo que se encuentra en el momento, sino todo lo que se puede demostrar después. Los arrestos de los principales implicados marcaron un punto de inflexión, pero los investigadores sabían que la verdadera dimensión del caso todavía no estaba cerrada, porque detener a los presuntos jefes es solo una parte del trabajo. La otra parte, y muchas veces la más importante, consiste en reconstruir todo lo que hicieron posible durante el tiempo que estuvieron operando, y aquí es donde la historia se vuelve todavía más delicada, porque lo que se empezó a reconstruir después de las detenciones no solo apuntaba a una red bien organizada, apuntaba a una estructura con capacidad real para haber movido muchísimo más de lo que se había logrado detectar en un primer momento. La gran pregunta dejó de ser cuánta cocaína había pasado por sus manos y pasó a ser otra mucho más inquietante: cuántas operaciones habían logrado cerrar sin ser detectadas, cuántos contactos seguían activos y cuántas conexiones internacionales quedaban todavía por desentrañar. Esa es la parte menos visible del narcotráfico de alto nivel, pero también la más peligrosa. Los investigadores pusieron también el foco en la financiación y en la forma en la que la organización habría sostenido una operativa tan compleja durante tanto tiempo. Porque mantener rutas, transporte, almacenamiento y cobertura no se improvisa. Requiere dinero, disciplina y una red de confianza muy difícil de construir. Y si algo deja claro esta historia, es que la parte más visible del operativo fue solo el principio, porque lo verdaderamente importante puede que esté en todo lo que todavía no ha salido a la luz. Suscríbete si quieres más historias como esta, porque lo que se descubre después de cada gran golpe suele ser incluso más fuerte que la propia redada. Ahora mismo, el caso sigue dejando una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo llevaban operando con esa seguridad? ¿Cuántos beneficios llegaron a mover realmente? ¿Y hasta dónde consiguieron extender su influencia antes de ser frenados? Y esa es precisamente la razón por la que este operativo se considera histórico. Porque no estamos hablando solo de una redada espectacular. Estamos hablando de un golpe directo al corazón de una maquinaria criminal que llevaba tiempo funcionando con una eficacia escalofriante, utilizando el silencio, la logística y la invisibilidad como sus mejores armas. Y si la reconstrucción de esta red confirma todo lo que ahora se sospecha, no estaríamos hablando solo de una gran operación policial, estaríamos hablando de uno de esos golpes que cambian por completo la dimensión real del narcotráfico que se mueve en silencio. Un saludo desde Expediente Comisario.